Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Decimos la palabra evangelio, pero no conocemos lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que solo hay un evangelio, que las iglesias de hoy nos está compartiendo, que son las buenas noticias de salvación, que creyendo que Jesús es el Cristo, el hombre puede estar con Dios. Este es el evangelio que la primera iglesia predicó todos los días y a toda nación, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Pero muy buenos días, mi linda y amada familia del habla hispana. Qué maravilloso haber podido testificar, compartir, disfrutar del evangelio junto a mis hermanos este fin de semana, tanto por internet como de manera física aquí en nuestra maravillosa ciudad de Las Tunas. Agradecemos a Dios por todo el privilegio que nos ha dado de poder compartir con el cuerpo, con el pueblo de Dios y también con hermanos de diferentes países. Ahora estamos aquí juntos para darles el culto a Dios y vamos a invitar a nuestro hermano Mike de Brasil, para que esté orando al Señor y presentando este maravilloso tiempo allí en Porto Alegre, para que juntos compartamos el evangelio del reino. Aleluya. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, porque realmente, Senhor, a sua misericórdia, ela dura para sempre, Senhor. Obrigado por conhecer esse evangelho, Senhor, que o Senhor permitiu nos nossos corações. Antes, Senhor, nós éramos pessoas que andavam no curso deste mundo, pensava como as pessoas deste mundo, éramos pessoas que éramos levados ao vento, Senhor, porque não tínhamos um guia que era o Teu Espírito. Hoje, pela Tua misericórdia, nós sabemos hoje quem é o Cristo, Senhor, o verdadeiro Rei, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote. Isso é muito maravilhoso, Senhor, porque hoje nós vimos que dependemos completamente do Cristo. Realmente o Cristo veio para nos tirar do lamaçal do pecado, do sentimento humano
das coisas humanas, o sentimento da carne. Hoje vivemos em espírito, não porque temos condições, mas que o Senhor nos deu a tua misericórdia, nos deu o teu amor verdadeiro. Assim como Jesus Cristo falou, que esse amor que eu dou, esse mundo não pode lhe dar. Realmente esse amor é o seu Espírito, Senhor. Antes, Adão, ele tinha todas as sementes. Adão ajudou Deus colocar um nome nos animais. Adão tinha poder, porque Deus deu poder para ele e autoridade. Mas, através da desobediência, Adão perdeu todas as coisas. E hoje o ser humano também está perdido nesse mundo, está nas trevas. Realmente, Deus, ele não quer condenar ninguém. Deus não quer perder uma alma. Realmente, o Senhor, ele nos dá vida, e vida em abundância, através do seu Espírito. Realmente, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, que o Senhor possa dar força, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, Senhor. Para os dignos poder ir pregar o Teu Evangelho e fazer mais e mais discípulos, não por conhecimento, não por gloriar alguém, em si, Senhor, pela salvação sua que o Senhor deu. Vai e faça discípulos, pregar o Evangelho até os confins, para que o Senhor possa voltar, Senhor. Realmente a fé não é em querer saber, em querer conhecer as letras. A fé é crer naquele que veio e consumou todas as coisas. Senhor Deus, que o Senhor possa dar entendimento, sabedoria para os dignos, os pastores da Coreia, pastores de Cuba, os pastores do Brasil, que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, pela Tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa abençoar nossas famílias, que o Senhor possa abençoar nosso íntimo entre nós e Deus, que o Senhor possa colocar, Senhor, realmente coragem, intrepidez, conhecimento do Teu Evangelho, Senhor. Que nós possamos fazer o nosso Evangelho assim como Paulo. Paulo, ele recebeu de Jesus Cristo e automaticamente pelo seu testemunho ele fez o seu Evangelho. Realmente o Evangelho de Paulo é revelação de Deus. Através de Paulo, através de Pedro. Realmente, Senhor, nós somos pessoas que precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Precisamos de força, precisamos ultrapassar, Senhor, os obstáculos que o maligno, Senhor, que hoje ele é o nosso inimigo. Assim como o Senhor formou o homem à sua imagem e semelhança, hoje, pela tua misericórdia, nós somos também imagem e semelhança de Deus. Isso é muito gratificante. Isso nos traz ânimo, força, coragem, intrepidez de pregar o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, mais uma vez. E agradecemos, Senhor, que o Senhor possa permanecer, Senhor. Que nós também podemos permanecer em Ti. Dê força para o pastor da Coreia, que ele continue pregando esse Evangelho, que é um renovo todos os dias nos nossos corações. Senhor Deus, abençoa esse casal, Jorge e a esposa, Senhor, que eles possam permanecer no Brasil para pregar esse Evangelho, para fazerem mais e mais discípulos, Senhor. Também eu peço, Senhor, oração para mim, para minha família, que nós possamos ser dignos, Senhor, para pregar o Teu Evangelho. E através de pregar o Teu Evangelho, nós temos vida, Senhor. Porque realmente não é conhecimento, é revelação de Ti, Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo. E colocamos tudo, Senhor, tudo nas Tuas mãos, Senhor. E oramos em nome do Senhor Jesus, que é o Cristo. Amém. Muchas gracias, hermano Mike. Muchas gracias por su oración. Gracias a Dios por la fe que Dios le ha revelado y que junto a los hermanos Jorge y Claudia se aferran al Evangelio para poder salvar esta región de Brasil, de Porto Alegre y todas las demás regiones de su alrededor. Continuamos en esta maravillosa mañana compartiendo acerca del Evangelio y mostrando el proceso de desarrollo de aquellos que hemos creído, comenzando por que éramos incrédulos, se nos predicó el Evangelio, venimos a ser creyentes porque el Espíritu Santo nos reveló el Evangelio y nos dio la fe, y después de ser creyente, por el hecho de creer, somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser herederos y coherederos con Cristo.
y disfrutamos y explicamos la semana pasada, exactamente el viernes, algo acerca de ser heredero y coheredero con Cristo. Hoy queremos hablar acerca no solo de los privilegios, sino también de los deberes que tenemos como hijos de Dios. En primer lugar, debemos de estar conscientes que uno de los primeros deberes que tenemos, luego sí, de dar testimonio, de predicar el evangelio, de hacer la evangelización mundial. Esta es nuestra prioridad, compartir, testificar el evangelio para que el Señor regrese en nuestros días. Pero mientras testificamos este evangelio, mientras compartimos el evangelio, debemos de cuidarnos de los ataques de Satanás y debemos de cuidarnos de los ataques acerca del pecado en nuestra naturaleza carnal, como también le llamamos tentaciones. Estas tentaciones nos llevan a pecar y este pecado nos lleva a separarnos de Dios. Aún cuando estamos testificando, aún cuando estamos compartiendo, aún cuando tenemos el corazón para que el Señor regrese, Satanás no pierde su tiempo y la naturaleza humana nuestra siempre quiere rebelarse contra Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado, así como el apóstol Pablo nos exhorta a ser santos. Sí, en Efesios capítulo 5 dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y lejos de comenzar por el versículo 1, vamos a comenzar por el versículo 8. Vamos a partir de aquí. Nosotros éramos incrédulos y al ser incrédulos andábamos en tiniebla, arrastrados por las corrientes de este mundo, siendo ministrado y siendo dominado por el príncipe de la potestad del aire. Seguíamos por naturaleza la tendencia de nuestra mentalidad carnal, con todos nuestros deseos, de toda nuestra concupiscencia, y así vivíamos. Pero las escrituras nos dicen que ahora somos luz. Como hijos de Dios, somos luz en el Señor. Y el Señor nos pide que andemos como hijos de luz. Por eso es que el verso Efesios 5:1 nos dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Hijos de luz y hijos amados por Dios. ¿Cómo son estos hijos amados? ¿Cómo viven estos hijos de luz? El versículo 2 nos explica aquellas cosas maravillosas que los hijos de Dios deben de caracterizarse. Número 1, andad en amor, vivir en amor. Este debe ser la primera característica de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Por esta causa, aquellos que amamos a Dios, aquellos que somos hijos de luz, aquellos que somos hijos amados, debemos de andar en amor. ¿Y por qué? Así como Cristo nos amó. Así como Cristo nos amó a nosotros, ahora si nosotros tenemos ese amor con que Cristo nos amó a nosotros dentro de nuestra vida por causa de Él vivir en nosotros, ahora nosotros debemos de mostrar ese amor
también por las demás personas, no importando su característica, no importando si ellos son buenas personas o malas, si son creyentes o no. A nosotros nos debe de caracterizar el amor de Dios. Fíjese que este amor es maravilloso. ¿Por qué? Porque el verso 5 lo explica en qué consistió el amor de Cristo. Dice que se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta es la evidencia, es la muestra de ese amor. ¿Seremos nosotros capaces de también entregarnos a nosotros mismos, sacrificar nuestro ego, sacrificar nuestra mentalidad humana y hacer un sacrificio a Dios en olor fragante, mostrando nuestro amor hacia aquellas personas que no, normalmente o naturalmente pensamos nosotros que no lo merecen? Tal vez usted no piense que yo merezca el amor de Dios. Y la pregunta es, sí, claro que por ser un pecador no lo merezco. Pero aún así Dios me amó. La pregunta es, ¿estaría usted también amando, pudiéndome amar así como Dios me amó? A pesar de mis carencias, a pesar de mis torpezas, a pesar de todas aquellas cosas que como ser humano puedo hacer que no sean gratas ante los ojos de una persona o tal vez ante los ojos de Dios. ¿Pudiera tu amor pasar por alto toda mi ofensa, mi ofensa? ¿Pudiera tu amor hacia mí poder cubrir todos mis pecados? Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Podrá amarme de tal manera, así como Cristo me amó a mí y te amó a ti? En esto mostramos que estamos viviendo como hijos amados y como hijos de luz. A veces pensamos que santidad solo es vestirse bien, portarse bien y hacer esto, aquello, y no caer en ciertos pecados éticos y morales, los cuales vamos a mencionar ahora. Pero no tener amor de Dios en sus corazones es tan peligroso como lo que dice Efesios capítulo 5, verso 3. Fornicación o inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Así como no conviene que una persona que ha sido apartada para Dios, que es lo que quiere decir aquí que somos santos, apartados para Dios, no conviene que sean fornicarios, que tengan inmundicia, que sean practicadores de estas actividades inmorales. Así tampoco conviene que los hijos de Dios no manifiesten y no permanezcan en este amor de Dios. Bien, pero no solamente la falta de amor o estas prácticas de estas inmoralidades físicas, no. Estamos hablando no solo de la fornicación o de inmundicia, estamos hablando de una práctica que se llama avaricia. El deseo de tenerlo todo para sí mismo, el anhelo de poseer muchas cosas para autocomplacerse. Dice que esto ni aún se nombre entre vosotros, pero algo más, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. O sea, si la fornicación no conviene, si la falta de amor no conviene, este tipo de vocabulario tampoco debemos de practicarlo. Entonces llegamos a entender que el versículo 1 nos habla de aquellos sentimientos que tienen que estar alineados ¿a qué? Al amor de Dios. El versículo 3 nos habla de la forma moral que nosotros debemos de tener, y el versículo 3 nos está hablando de las expresiones que como hijos de Dios debemos de caracterizarnos. Y el versículo 5 nos dice un resumen de todo esto y lo explica diciendo lo siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario, que fue mencionado ya en el versículo 3, o inmundo o avaro, que es idolatría. Entonces, la fornicación no solamente se ve como un pecado sexual, sino se ve como una práctica de idolatría. ¿Por qué? Porque la persona se ama tanto a sí mismo y quiere complacer tanto sus propios deseos que
transgrede la ley de Dios y tiene esta práctica de idolatría. Y dice muy claramente que esta práctica, las personas que practican esta fornicaciones y todo esto que se menciona aquí, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es una sentencia que no la doy yo. Las escrituras propiamente lo dicen, saliendo desde el mismo corazón de Dios que nos amó y envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, exhortándonos que veamos la delicadeza de no vivir en una manera santa delante de Dios. Fíjese que ahora en el verso 6 nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y no seamos pues partícipes con ellos, con estas personas que también vienen con enseñanzas que no son correctas, con una enseñanza que no se ajustan al evangelio, y que de alguna manera ahora las personas son arrastrados por estas corrientes que parecen que es evangelio y que no, al final no lo es. Sí, mencionan a Jesús, mencionan a Cristo, hablan de Dios, mencionan el Espíritu Santo, dicen la palabra evangelio, pero no tienen la esencia, no tienen un criterio claro y definido. Y el Señor nos dice entonces: no participe con ellos, no te dejes enredar por ello. Nosotros, ¿por qué? Porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. Y por favor, andad como hijos de luz. Colosenses capítulo 3 del 1 en adelante también nos exhorta a esta vida de santidad. Dice Colosenses capítulo 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjese, si nos quedamos aquí en estos tres pasajes, nos damos cuenta de dos cosas. El versículo 3 nos dice que habéis muerto, y el versículo 1 nos dice que hemos resucitado. Aquí está el secreto: nadie que no muere resucita. Entonces aquí consiste la vida de fe, aquí consiste la vida de apartarse para Dios. ¿En qué? En morir. Porque nadie que no ha muerto verdaderamente puede resucitar para vida eterna. Si queremos resucitar, tenemos que morir. Por eso es que en Colosenses capítulo 3, verso 4, comienza el apóstol Pablo a hablarnos de este estilo de vida, de morir a nuestro yo, de morir a nuestras prioridades, de morir a nuestros criterios, de morir a nuestro concepto, de morir a nuestros gustos, pasiones y todo. Por eso el apóstol Pablo lo explica y dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Aquí explica esta grandeza de la manifestación del Señor en su retorno y toda la vida de Dios en el creyente. Pero en el verso 5 dice entonces: haced morir. ¿Quién? El individuo, el creyente, el Hijo de Dios, tiene que hacer morir en él mismo, en sí mismo, todo lo que es terrenal. Todo lo que está pegado a esta tierra, todo lo que tiene que ver con este mundo, todo lo que tiene que ver con este sistema, todo lo que se identifica con las corrientes de este mundo, y lo explica. Y hace una lista y dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y vuelve a repetir lo que se dijo en Efesios capítulo 5. Dice así: la avaricia, que es idolatría. Por segunda vez, a veces pensamos que este tipo de práctica de pecados morales y éticos, que decimos: no, el verdadero pecado es espiritual, el problema del hombre es espiritual. Claro que el problema del hombre es espiritual, es real, pero por consecuencia de que el verdadero pecado y el problema es espiritual, tiene consecuencias físicas.
Y hay una desviación tanto moral como ética. Y llegamos a ser practicantes de todas estas cosas por la condición espiritual de muerte que tenemos. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, bueno, si ustedes estaban muertos en delitos y pecados y ahora Cristo le ha dado vida, ya tienen que tomar una decisión. ¿Cómo? Tienen que hacer morir. ¿Qué cosa? Aquellas cosas que antes tú practicabas. Antes tú lo hacías, claro, ¿no? Tú eras un pecador, un incrédulo, un hombre separado de Dios, no tenía más opción que pecar, que fornicar, que vivir en pasiones desordenadas, tener malos deseos, ser un hombre lleno de avaricia, y que todo esto cae dentro del pecado espiritual que se llama idolatría. Lo expliqué hace un minuto. Y dice que por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, que estas personas que nos llamamos hijos de Dios, pero somos practicantes de estas cosas, la Biblia nos encierra bajo un nombre que se llama hijos de desobediencia. Efesios lo llama como hijos de ira. Ahora, en otro tiempo nosotros vivimos, cuando andábamos en ella, vivíamos haciendo todo esto. Pero ya ahora, si hemos creído, si somos hijos de Dios, debemos de detener todas estas prácticas incorrectas que no se ajustan al estilo de vida de un creyente nacido de Dios, de un hijo de Dios, de alguien que tiene el Espíritu Santo, de alguien que anhela que el Señor regrese. No se ajusta. Por eso Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y hace otro listado y dice, ¿qué tenemos que dejar? Ira, enojo, malicia, esto es un estado mental, blasfemia, una manera de comunicación, mentir, blasfemar, decir las cosas maldichas, maldecir, palabra deshonesta de vuestra boca, todo lo que no se ajuste a las escrituras. Y comienza hablando acerca del vocabulario. Fíjese que el vocabulario es importante. A veces escuchamos los creyentes que hablan como quiera y no entendemos que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca tendremos que darle cuenta a Dios. Por eso Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y entonces revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Escucha esta palabra, no es que se renovó y ya se terminó el proceso, no, se va renovando. Es algo continuo. A la medida que estamos en él, nos acercamos a él, profundizamos más en el evangelio, esta propia palabra nos va santificando, nos va renovando nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos. Hay una renovación y todo este proceso se le llama el proceso de santificación. Esto se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento del Hijo de Dios, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. O sea, ya aquí no hay que yo pienso así por mi cultura, no que yo hablo así porque soy de tal región, no porque yo me porto así porque en mi no, ya aquí no cabe eso ya. Ahora estamos en Cristo, ahora somos del reino de los cielos, ahora tenemos una ciudadanía, ya no importa de qué país eres, ya no importa de qué región de Cuba eres o de qué parte de África o de Japón o no sé dónde, no importa si tú vivías donde estaban los drogadictos, no importa si tú vivías donde está, no, ahora estás en Cristo, ahora estás en el reino de los cielos, ahora eres ciudadano del reino, debes tener la cultura del reino, el lenguaje del reino, el estilo de vida del reino, la economía del reino, tiene que entrar dentro del reino importante como lo que eres, como un rey. Por eso Colosenses 3:12 lo explica y dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? ¿Cómo se visten los hijos de Dios?
con sayas largas. No está hablando. ¡Ey! No te apures, no estoy hablando de eso. Dice que se visten como santos y amados, de entrañable misericordia. Se viste con benignidad, con humildad, con mansedumbre, llenos de paciencia. Son capaces de soportar los unos a los otros y también se visten como perdonándose unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Mire, hermano, esta es una pregunta y no es una pregunta, es un hecho. ¿Sabe? Yo he cometido errores. Sí, lo he cometido, muchos errores. Errores graves, menos graves y más graves. Y me he acercado a cada una de estas personas que he podido, que han estado cerca de mí. Y yo le he dicho, perdóname mi ofensa, perdóname mi error, perdona mi equivocación. Pero qué tristeza me da que esta persona que tiene queja contra mí no es capaz de perdonarme, no es capaz. Yo estoy yendo a querer resolver el tema, estoy yendo a tratar de decir basta, ya seamos uno en Cristo, dejemos el pasado, comencemos nuevamente. Pero esta persona que también tiene el evangelio, que también está en Cristo, que también es hijo de Dios, que declara que tiene el Espíritu Santo, que declara que el Señor, que quiere que el Señor regrese en mis días, no. Yo no, tú allá, yo aquí. O sea, almacena su ofensa, se queda con la ofensa, vive en el dolor del pasado, aun cuando se le está pidiendo perdón en el presente. Y tan claro que el Señor dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y me pongo yo como ejemplo para no poner a nadie, porque ¿para qué hablar de otras personas? Si yo mismo soy carente, soy débil, soy frágil y cometemos errores, el mejor ejemplo de un pecador soy yo. Y el mejor ejemplo de pedir perdón soy yo. Y sé que me están escuchando a todo nivel en el mundo entero, pero doy gracias a Dios porque por Cristo Jesús que me salvó a mí siendo el más pecador de todos los hombres. Sí. La intención mía no es que usted tenga un criterio de que soy el mejor. No soy el mejor. Yo necesito a Cristo. Yo necesito estar con Dios. Yo necesito el evangelio. Por eso que el Señor nos exhorta y nos dice, sobre todas las cosas, sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Tiene dones, tiene ministerio, eres líder, eres obispo, eres anciano, eres pastor, eres superintendente, eres apóstol, eres profeta, pero si no tienes amor y este vínculo perfecto no está en ti, hay un problema serio. Y cuando esto ocurre, miren en qué debe determinar todo, prácticamente la vida del Hijo de Dios. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo? Sí, Dios desea que tú y yo, mi hermano, tengamos paz, y que tengamos paz cuando perdonemos, que tengamos paz para con los de afuera, que tengamos paz, que la paz gobierne, que la paz sea quien dirija mi vida, no la ira, no la amargura, no el enojo, no la falta, no. Que nada de aquello gobierne mi vida hoy, que ya yo estoy en Jesús, quien es el Cristo. Mire, mi querido hermano y amado, yo quiero culminar este tiempo con 1 Juan 3:2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, todo aquel que tiene la fe de que el Señor regresa en sus días y que el Señor viene a buscarlo, ¿sabe lo que hace? Suelta, se purifica. Va sacando de sí mismo todo aquello que pueda molestar y ser de tropiezo, para que en aquel día no pueda ser arrebatado con el Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Este es el corazón de alguien que realmente es hijo de Dios. Anhela no pecar. No es un practicante del pecado. ¿Que tienes la lucha con el pecado? Claro que sí. ¿Que tienes esta lucha interna que dentro de ti una parte quiere y otra parte está diciendo que no? Correcto. Pero la decisión de no pecar es lo que te identifica a ti como hijo de Dios. Que te equivocaste, que fallaste en un momento, pero te arrepentiste, te sacudiste de eso y no continuaste practicando aquel error, aquella falta, sea ética, sea moral, sea de palabra, sea de pensamiento, sea en tus sentimientos, no importa lo que haya sido, no la continúas practicando, te arrepientes, pides perdón, te vuelves al Señor. Esto los hacen los hijos de Dios. Por tanto, si tú has fallado, si tú te has equivocado, si tú en algún momento cometiste un error, aquí bien claro dice las Escrituras, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? Para que a través de su sangre podamos obtener el pecado, seamos libres de la fuerza y del mal del pecado y estemos con Dios. Por tanto, creer que Jesús es el Cristo te hace hijo de Dios y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad vivir delante de Dios como hijos de luz, como hijos amados, como personas que han nacido de Dios y que anhelan vivir delante de Dios con dignidad. Por tanto, si eres uno de ellos, si eres uno de ellos que está luchando contra el pecado, contra tus deseos, contra todo aquello que viene contra ti, pero te estás manteniendo firme y estás teniendo la victoria. Mira, hermano querido, alza tu voz con todas tus fuerzas y di conmigo, Maranata, Maranata, Maranata. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya. Y recuerda, este es el día de nuestra salvación. En él nos gozaremos y nos alegraremos. Aleluya, somos hijos de Dios. Amén. Dios nos dio un gran privilegio, el ser hechos hijos de Dios. No somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón. Oh, somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo. Adoptados, ya no somos más esclavos, ahora somos herederos y coherederos. Oh, somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo. Ya no somos más esclavos, ahora somos herederos y coherederos. Somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo. Recibimos al Espíritu de Dios en nuestro corazón y Él nos da una dirección. Testificar el Evangelio a toda nación. Somos hijos de Dios por la fe al recibir y creer que Jesús es el Cristo.
es en Cristo,